Esta fue la palabra del Señor. Vamos a orarle. Padre Santísimo, alabado sea por siempre tu nombre. Que hoy las iglesias santas, las iglesias históricas, las iglesias bíblicas, las iglesias nacidas de tu corazón, alaben tu santo nombre, que tu nombre sea glorificado, que ningún hombre pase por encima de tu gloria, que ni aun sus palabras bellas, ni aun su prosa, ni su poesía puedan en ningún momento opacar tus palabras, iniciadas en Génesis y terminadas en Apocalipsis. Un canon cerrado, Señor. Gracias por haberlo cerrado, porque evitaste que el hombre, con sus ínfulas de conocimiento, de sabiduría humana y con sus ínfulas de inteligencia, puedan modificarla, Señor. Gracias por eso. Gracias por conservar la Escritura. Gracias por este hermano Santiago, el cual nos va a sorprender y nos sorprende cada día con lo que nos está enseñando. Gracias por el carácter que le diste. Gracias por la forma en que él escribe. Gracias porque este mensaje no solamente era para los judíos en la diáspora, sino que era para el día de hoy, para semillas de fe, para este instante, para este día, para esta fecha de este calendario, el cual estamos terminando un año en que tú nos has traído hasta acá, Señor. Y sabemos que nos llevarás hasta el día en que tú desees que lleguemos. No sé si en el momento en que suene la final trompeta, sino en el día que tú reclames nuestras vidas. Señor, aquí estamos, pequeño rebaño que quiere escucharte, que quiere aprender de ti. Señor, dale al predicador la fortaleza, la voz, la entonación, lo suficiente para que tu palabra no sea irrespetada, para que tu palabra sea tal cual como tú lo has dicho, Señor. Permite que este hombre pecador pueda anunciarla, pueda proclamarla, pueda enseñarla y pueda de pronto enseñar algunas aplicaciones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien. Los hermanos, pueden sentarse, los hermanos a quien Santiago les escribía, en esta oportunidad estaban pasando por diversas pruebas, porque desde el principio que arrancamos, él paró el saludo y una vez se metió a hablar sobre las pruebas. Además de que ellos estaban en el exilio, tenían problemas económicos, tenían problemas sociales, muchos de ellos quizás estaban dudando, en medio de tantas dificultades, estaban dudando del cuidado de Dios y porque todas las circunstancias posiblemente estaban en su contra. La oración y la fe se expresaban quizás teóricamente, porque en la práctica quizás ellos ante tanta persecución y dificultades habían olvidado que Dios puede darle la sabiduría necesaria para salir airosos de cualquier circunstancia en la vida. Pero esta petición se debía realizar teniendo plena confianza de recibir la respuesta de Dios. Y créanme que eso no daba margen a ninguna duda. El dudar de que el Creador podría atender sus oraciones y que podía contestarlas era algo que ellos necesitaban saber o recordar. Imaginemos que estás pasando por una prueba y que realmente tú estás tratando de hacer tu mejor esfuerzo por mantener esa actitud gozosa y esa actitud en la cual tú puedes entender qué está pasando, porque recuerden que el versículo dice: hermanos míos, tened en sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Está pidiendo que tengamos un gozo que, bueno, no entendemos o lo estamos tratando de entender. Quizás tu mente pueda estar diciendo: quiero tener una actitud correcta, que Dios vea en mí que estoy entendiendo correctamente lo que está pasando y que yo quiero tener una actitud completamente sumisa a lo que está sucediendo. Pero muchas veces carecemos de esa sabiduría y el poder para permanecer en ese gozo y perseverar y madurar en medio de esto. Posiblemente estemos diciendo: estoy luchando por entender esto, Señor, créame que lo estoy tratando de hacer, pero créanme, Señor,
yo necesito ayuda. ¿Qué hago? Bueno, como lo dice lo que leímos ahora, es solamente una cosa, sabiduría. Es solamente sabiduría. Necesitas sabiduría para la prueba, necesitas sabiduría para entenderla, necesitas entendimiento, un entendimiento completamente práctico para entender los problemas de la vida. No vas a poder tener una actitud completamente gozosa y una mente que entienda perfectamente lo que está pasando y acorde a la voluntad de Dios. He querido dividir esto en dos secciones. La primera sección dice, y tomando el versículo 4, miren cómo termina el versículo 4, y así lo he titulado, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna, pide sabiduría. Está hablando de que no nos falte nada, y enseguida se mete y dice, habla de la sabiduría. Y el segundo punto es condición, pídala con fe, no dudes. Muy bien. Versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Muchas de las personas que comentaristas hablan de que hay una especie de espacio o de algo en que cambió abruptamente el tema, pero esa conjunción y o en los libros o en otros textos arranca con pero, hace que conecten el verso número 4 con el verso 5. Decía un teólogo alemán, la paciencia está más al alcance de la mano de un buen hombre que la sabiduría. La primera ha de ser ejercitada, o sea, la paciencia. La segunda ha de ser solicitada, o sea, la sabiduría. La sabiduría de verdad es incalculable, su valor es grande y en especial cuando se está atravesando de una prueba. Para saber cómo estar gozosos, para saber cómo estar dispuestos a perseverar en la prueba, para cumplir esos propósitos santos de Dios, debemos solicitar ¿qué? Sabiduría, como dice el texto, y no vas a encontrar todas las respuestas en tu propio razonamiento humano. Siempre vamos a buscar a lo humano. Esa sabiduría en ese contexto judío y en la época que se estaba viviendo, la podemos entender como el entendimiento necesario para vivir la vida para la gloria de Dios. Esa es la sabiduría que estamos necesitando. Es el entender cómo vivir la vida para la gloria de Dios. La sabiduría era y es ser dóciles en obediencia a la voluntad y a la palabra de Dios. Eso es la sabiduría. Se empieza con el temer a Dios y luego pasa a obedecerle, como lo vamos a ver más adelante en un versículo. En medio de las pruebas, todo creyente, no unos, todo creyente, falto de sabiduría, se va a sentir débil. Cualquier prueba, pequeña, mediana, grande, grave, delicada, si no se tiene sabiduría, va a haber debilidad y va a sentir la necesidad de tener esa fortaleza y tener los recursos necesarios para afrontarla. Y va a tener que buscar, aferrarse a algo, y ese algo es la sabiduría. Es una gran promesa. Lo que leímos ahí es una promesa del Señor. Miren cómo decía el himno ahora, al final que lo estábamos leyendo. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia constante ha de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca fallará. La promesa nunca fallará. Las promesas que están en la Sagrada Escritura se cumplen o se cumplen. Y si a alguno de vosotros le falta sabiduría, ¿qué dice el texto? Pídala. No la compre. Pídala. Todo hombre debe enfocarse en esa máxima búsqueda de hallar la sabiduría. Proverbios 3:5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No nos apoyemos en nuestra propia sabiduría. Eso es maravilloso. Cuando estés enfrentando una prueba, cuando estés atravesando,
por una dificultad, no debes apoyarte en tu propio entendimiento, no. Solamente confía en Dios, en lo que tu corazón te dicta. Ve a Dios. Proverbios 3:6 continúa. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderecerá tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión. ¿Tienes dudas? ¿Tienes preguntas? No dependas de ti para las respuestas en esta dificultad. Pídele a Dios esa sabiduría que es divina. No la sabiduría del hombre, sino la sabiduría que es divina. Pídala a Dios. Podríamos decir con certeza que las grandes pruebas y las dificultades te van a ayudar en esa vida de oración, porque si es pídala a Dios, ¿en qué forma es? En oración. Entonces, la prueba te va a llevar a mejorar tu vida de oración, te va a llevar a estar de rodillas, te hacen clamar a Dios por lo que no tienes y deseas de una manera desesperada. Las pruebas te tienen que llevar hacia la oración. Y muchas veces la intención de Dios es que reconozcas el estado de precariedad, de inmadurez de la razón humana ante ciertas dificultades. Y obviamente, si hay inmadurez, si hay poco conocimiento, las respuestas de las personas tienen que ser insuficientes. Job, pensemos en él. Él trató de obtener respuestas de sus amigos, trató de obtener respuestas del mundo que lo rodeaba. Y créanme, todo el mundo le dio una respuesta equivocada. La respuesta correcta siempre está disponible a la mano de Dios. Si lo buscas a Él, lo recibiremos. Vamos a Job 28, por favor. Este es un buen pasaje. Recuerdo cuando lo estudiamos con Juan José, a Job. En la primera parte de este capítulo, habla de la búsqueda de un metal preciado, un metal precioso, y cómo los hombres de una manera increíble se iban esforzando para encontrar esas riquezas. Entran como los mineros, que uno conoce las minas, que entran en las profundidades de la tierra, atraviesan todo tipo de cosas para encontrar esa preciosa piedra o esa veta que ellos están buscando. Miren a partir del verso 12 lo que dice. Mas, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí. Y el mar dijo, ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. No puede ser apreciada por oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella topacio de Etiopía, no se podrá apreciar con oro fino. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y de dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente y a toda ave del cielo es oculta. La verdadera sabiduría, esa sabiduría sobrenatural necesaria para entender y comprender las pruebas de la vida, no está disponible en el mundo que nos rodea, en las personas que tenemos al lado, en nuestros docentes, amigos, vecinos. No. Verso 23. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Si quieres sabiduría, ¿a dónde vas? A Dios. Ve a Dios. Es enfática la Sagrada Escritura en decir que la sabiduría es yendo a Dios. Y personalmente pienso que es una promesa extraordinaria, es una promesa maravillosa que está en la Sagrada Escritura. No podemos de verdad nosotros los creyentes vivir en este mundo caído sin esa sabiduría que nos da el Dios bueno, el Dios santo. Dios te la dará.
Pregunto, ¿habrá algo más importante que esto en medio de las pruebas? ¿Qué más podríamos querer que tener el discernimiento, el entendimiento divino para comprender y responder apropiadamente a toda prueba de la vida? Dios da sabiduría. Y ahora, ¿qué clase de tipo de sabiduría estamos hablando? Estamos hablando de entender lo que está sucediendo en la mente de Dios cuando nosotros tenemos una dificultad. Estamos hablando de lo que Santiago explica más adelante en el capítulo 3, versículo 17, porque cuando dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. La forma como Santiago hace su carta, hace su epístola, es él lanza un tema, desarrolla parte del tema y después más adelante remata el tema. Debemos ser correctos en todos los asuntos de la vida, como dice la Escritura, y este es el tipo de sabiduría que solamente viene de Dios. Cuando los cristianos, los creyentes afrontan problemas en la actualidad, la primera respuesta, lo primero que nosotros hacemos es ir a la fuente humana. A ver quién, el amigo, el vecino, posiblemente el pastor, posiblemente algún hermano, etcétera, etcétera. Pero miren cómo dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, pídesela a Dios, pero ¿qué realmente es lo que está pidiendo? Está pidiendo entendimiento que te permita estar gozoso y estar sumiso a la voluntad de Dios. Eso es lo que te está pidiendo. Si algo te falta, pide sabiduría, porque con eso vas a entender qué está pasando en tu vida. El problema no nos debe llevar a la solución humana, sino que nos tiene que llevar a Dios. La dificultad, esa prueba por la que estamos pasando nos tiene que llevar directamente a Dios. Es un llamado de atención de Dios, es una búsqueda de Dios. Y tenemos que encontrar en Él la única sabiduría para poder tener una respuesta correcta. Pídela a Dios. ¿Es una sugerencia? Dios dice, ¿será que Dios está diciendo, miren, de pronto me avisan, me preguntan? No, es un imperativo, no es optativo, es un mandato, es un mandamiento del Señor. Es no solamente estando un mandato para orar, sino un mandato a orar sin cesar. Es decir, Dios nos está diciendo, dependan absolutamente de mí, clámenme a mí. Voy a llamar al gerente del banco. Claro, tenés que llamarlo, hace parte de lo que tenés que hacer, pero primero en orden tenés que ir donde tenés que ir. Voy a llamar al médico. Claro, llama al médico, estás atravesando por una dificultad, pero primero tienes que ir al trono de la gracia, a pedir sabiduría. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que no he podido entender? Si estás atravesando un gran problema en la vida y no se ha incrementado tu vida de oración y no te has arrimado al trono de la gracia, quizás el problema va a continuar y continuar hasta que finalmente despiertes y comiences a hacerlo. ¿Cuánto ha aumentado de semana en semana? Si tienes una gran dificultad, ¿cuánto ha aumentado de semana en semana la oración? ¿Cuánto ha aumentado? Porque el problema está y no se soluciona. ¿Cuánto ha incrementado? Deseamos que nuestras familias lleguen a Cristo. ¿Cuánto ha incrementado? Porque para nosotros es una aflicción que nuestras familias no lleguen a Cristo. La fuente de la sabiduría está ahí, si acudimos a ella. ¿Y cuánto nos va a dar el Señor? O sea, ¿cuánto vamos? Si acudimos al Señor, ¿cuánto vamos a encontrar? Y mire cómo dice la Escritura en ese versículo 5. Pídale a Dios, el cual da a ¿cuántos? A todos. ¿Cuánto? Abundantemente. Y la abundancia de Dios no la podemos medir en
medidas cuantificables humanas. No sabemos qué es abundantemente. Abundantemente es abundantemente. No soy capaz de decir qué es abundantemente para Dios. Tenemos un Dios absolutamente generoso. Tenemos un Dios absolutamente lleno de gracia que quiere derramar sobre nosotros esas cosas que nosotros deseamos. Él está diciendo, pídala. Vamos a Proverbios 2, por favor. Versículo 2. Da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento, porque si clamas a la inteligencia y alzas tu voz al entendimiento, si la buscas como a plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios, porque el Señor da sabiduría, de su boca viene en el conocimiento, el entendimiento, dice la Biblia de las Américas. Dios la tiene disponible. Dios quiere darla a quien la busca. Él puede retenerla si tú no vas a Él y no la pides. Demuéstrele a Dios la confianza de que tú la estás pidiendo, de que tú dependes absolutamente de Él. Jeremías 29:12 dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Es la forma como debe ser. Esa palabra abundante es una palabra que tiene un significado especial y significa incondicionalmente. Se puede aplicar como incondicional. Y Él te la dará incondicionalmente. Significa que Dios no va a negociar contigo. Significa que Dios es libre para hacerlo. Y significa que Él la dará generosamente. Me estás pidiendo sabiduría. Te la voy a dar, pero no, ese pero no existe. Dios te la da sin ningún poder de negociación. Cuando te enfrentas a un problema y te enfrentas a una dificultad, cuando te enfrentas a una prueba, acude a Dios en oración. Él no negocia, Él no pone condiciones, Él da a todos abundantemente y generosamente la sabiduría que tú necesitas para entender y responder apropiadamente a la prueba. Además, Santiago añade en ese versículo, dice, y sin reproche. Sin reproche. Lo que quiere decir es que Él no retiene nada, Él lo da generosamente. Él no tiene reservas para entregarte esa sabiduría. La tiene en abundancia y te la da sin ningún reproche. Él te puede sacar una lista de reproches. Una lista no. Él puede generar un tomo así de grande de reproches contra nosotros. Y no lo hace, dice, y sin reproche. Esa palabra inspirada por el Espíritu Santo en este autor santo de la Sagrada Escritura tiene un poder importante. Tienes que haber leído la Biblia 5 veces, sabértela, haber estudiado teología, haber no sé qué, no sé. No te está diciendo eso. Sin reproche. Santiago 1:17 dice, ¿por qué es eso? Porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios da y da. Esa es una naturaleza. Él es un Dios dador. Él te la va a dar sinceramente, sin titubear, sin mirarte como mal, sin ninguna reserva, sin rehusarse, sin estar enojado. Eso es lo que significa. Él no está recordándonos cuán inmerecidos somos de recibirla. Y cuando la pides de acuerdo a como Dios dice, el final de ese versículo dice, y le será dada. Y le será dada. Yo soy Jehová tu Dios,
quien te sacó de la tierra de Egipto. Y miren cómo viene después, abre tu boca y yo la llenaré. Salmo 81:10. Abre tu boca y yo la llenaré. Salmo 81:10. ¿Eso no es una promesa muy maravillosa? Dios quiere proveer todo recurso necesario para que todo creyente pueda responder bien delante de una prueba. Condición, punto 2. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Verso 6. Hay una condición para pedir la sabiduría, pedirla ¿cómo? Pídala con fe. En otras palabras, creyendo, teniendo plena confianza, una confianza genuina en que Dios te está escuchando y te la va a dar. Si hay falta de sabiduría, ¿es culpa de Dios? Si hay falta de sabiduría, no es culpa de Dios. Si tú no entiendes la prueba, si te estás desmoronando, si tienes problemas encima de problemas y no entiendes lo que está pasando, no sabes por qué se murió tu familiar, no sabes por qué tienes el problema económico que tienes, no sabes por qué tu empresa se quebró, no sabes por qué no me alcanza el dinero, no sabes por qué tienes tantos problemas en la casa, no sabes por qué tienes tantos problemas en el trabajo. Si no estás entendiendo eso, no es culpa de Dios. Él te está diciendo qué tienes que hacer. Si estás enfrentando pruebas y no puedes entender por qué, entonces la razón es simple. No le has pedido a Dios que te dé sabiduría. No la estás buscando de todo tu corazón. No lo estás haciendo. No has pedido con esa fe verdadera. No estás creyendo con todo tu corazón que Dios puede y responderá. Amén. Pero pida con fe, no dudando nada. No dudando. Este es un ejercicio. La gente que va a los gimnasios y tienen esos grandes músculos, no los consiguieron en la primera semana. Los consiguieron yendo cada 3 o 4 días o cada día o todos los días al gimnasio a hacer lo que tenían que hacer. En la medida que tenemos pequeñas pruebas, debemos ir ejercitando esa fe, pedirle a Dios sabiduría, ¿qué es lo que está pasando? Porque eso que me está pasando a mí pasa y pasa y pasa. La palabra dudando significa disputar, dudar, debatir. Hay algunas personas que simplemente dudan que Dios puede darles una respuesta. Ahí ya quedó truncada la situación. Señor, yo tengo un problema tan grande, no sé si tú... Hay otras personas que en su oración es una discusión con Dios. Señor, ¿cómo se te ocurre hacerme esto a mí? Señor, quiero cuestionarte por qué me está pasando esto a mí. ¿Por qué me pasó? ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué a mí? Que he sido tan bueno, que he sido tan santo. Mire, yo no he robado un banco, no le he pegado a mi mamá. ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Esa es la oración. Esa no es la oración. Pedir con fe, no dudando en nada, es eso también. Tus oraciones no pueden ser una pelea con Dios. No, tú no debes dudar de la provisión disponible de Dios. Tú no debes dudar del poder disponible de Dios. Tú no debes dudar del propósito y la voluntad de Dios. Tú no debes debatir si Dios hizo lo que debería haber hecho o no. O si algo en tu vida está bien o no está bien. Porque si tú eres cristiano y estás caminando con el Señor, te van a pasar cositas. No hay causa para debatir o disputa con Dios diciéndole a Dios que debía haberla hecho de una manera diferente. ¿Cuántos hemos caído ahí? Iniciando el cristianismo, parecía que nosotros, como éramos hijos del rey, podíamos ir a maltratar al rey.
y ponerle condiciones y decirles cómo era que tenía que manejarse conmigo. La fe no vacila. La fe simplemente cree que Dios es soberano, cree que Dios es amoroso y cree que Dios proveerá todo lo que necesitas para entender la prueba. Acude a Dios en oración. Eso es lo que debemos hacer. Pero tristemente es lo que muchas veces o rara vez hacemos inmediatamente. Después de que nos hemos dado 14 veces contra los muros, les decimos, verdad que tengo que orar. Ve, ya me acordé. Mateo 21, vamos ahí, a Mateo 21, 21. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto, miren, ahora lo dijo Santiago, pero miren, lo que decía Jesús. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe, ¿y qué? Y no dudareis, no solo haréis esto en la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. ¿Podría ser eso posible? Claro. Si el Señor lo dice, es porque es posible. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo que lo recibiréis. Lo recibiréis. Ahí Jesús esencialmente dice lo mismo, diciendo, Dios es omnipotente. Vea Él. Es omnipotente. Verso 6. Continuamos con el verso 6. Porque el que duda es semejante a la onda de mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. La persona que duda, que va a Dios y que realmente no cree que Dios puede proveer esa sabiduría, que vacila, es como esa marea interminable, inestable del mar, va y vuelve y va y vuelve. Es como aquel que es el que es aventado por aquí, por allá y llevado por todo viento. Van de un lado a otro. Esas personas, es más, en Apocalipsis, esas personas dice que son vomitadas porque a Dios no le gusta la tibieza a esas personas. Esas personas tibias, en Apocalipsis 3:15, cuando habló de la iglesia de la Odisea, dice que las vomitará de su boca porque no son ni calientes ni frías. Verso 7. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El que duda de Dios, el que debate con Dios, el que es inestable en su confianza y no está comprometido de manera sólida con el Señor, no va a recibir nada. Ya podemos entender por qué nos han pasado ciertas cosas y se han demorado, ¿no? El Espíritu Santo quiso que Santiago organizara estas cositas de tal manera para que las entendiéramos. ¿Qué es lo que estaba pasando? Y el verso 8 lo resume. Mire cómo dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y eso además es pecaminoso. Además es un pecado ser de doble ánimo. ¿Será que Dios dice que es pecado? ¿Por qué digo que es pecado? Vamos a Santiago 8. Acuérdate que le dije que Santiago tocaba un tema y por ahora lo remataba. Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Ve a Dios. Mira, si no tienes la certeza necesaria para confiar en que Dios te va a dar la sabiduría para entender la prueba y lo que está pasando en tu vida, para que tú tomes los correctivos necesarios, no vayas a Él. Si no tienes la suficiente certeza de que ese Dios omnipotente puede hacer algo por ti, mejor no vas. Porque estás acumulando ira para el día de la ira. Estás acumulando pecado para ti. Una persona de doble ánimo es considerada una persona hipócrita. Y en ese caso no va a recibir nada. Nada es nada. Lo dice la palabra, es clara. El libro hace parte del canon de la Sagrada Escritura. Un alma dividida entre Dios y el mundo. Está confiando y no confiando. Está creyendo y no creyendo. Es amigo del Señor y amigo del mundo. Volvamos a Santiago
más adelantico que nos remata esto que dice Santiago 4:4. Una belleza. ¿Cómo nos dice? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Necesitas perseverar en esa prueba. Debes recibir de Dios sabiduría divina. Ve a Él con la confianza que Él da de manera libre y soberana. Pero la condición es que tu fe sea real. Tu fe sea real, que sea una fe que no es como ese mar que está completamente turbado, que si tienes una fe que vacila, que confía y no confía, que cree y no cree, no vas a recibir nada. De entrada te lo estamos diciendo. De hecho, un doble ánimo así te va a hacer inestable, no solamente en esta área, sino en todas las áreas de la vida, dice ahí la Escritura. La verdadera estabilidad en la vida viene para aquellos que confían en Dios en medio de la prueba. Llegó la prueba. En ti confío, Señor. Algo tú quieres para mí, en mi carácter, en mi vida. Aquí estoy, Señor. Ese es el gozo, entender que es de parte de Dios. Y hablo de cualquier prueba. Entonces, un corazón que cree de manera genuina es esencial para perseverar. Aplicaciones a los amigos. Amigo, acude a Dios por fe. Estás incapacitado para crear fe. Amigo, acude a Dios por arrepentimiento. Estás incapacitado para crear arrepentimiento. Y luego teniendo esa fe, ese arrepentimiento, siendo parte de la familia de Dios, ve a Dios por sabiduría. Ese conocimiento que tú tienes no es el conocimiento que Dios necesita para ti. Tú has hecho 2 carreras o 3, o posiblemente seas demasiado inteligente, comercialmente hábil, mejor dicho, eres un gran asesor empresarial, pero eso no es la sabiduría que estoy hablando aquí. Esa no es la inteligencia que estoy hablando aquí. Acude a Dios por salvación. Es el mayor acto de sabiduría que puedes tener el día de hoy. Ve a Dios por salvación y créeme que si vas a Él, no será rechazado, por lo que la palabra de Dios lo dice, que no será rechazado. Para los niños, la sabiduría no es algo exclusivo de los mayores. No es para los mayores. Eso no es dependiendo de la estatura o porque el pastor tiene 61 años, entonces tiene ya un poquito. No, no. Tú que estás niño, que estás conociendo al Señor, pídele a Él sabiduría y créeme, te la va a dar. Para la iglesia, ¿quieres salir de las pruebas con gozo y victoria? Debes comprender unas verdades que tenemos que extraer de lo que acabamos de leer. Primera, Dios tiene el control total de todo, del tiempo y de la intensidad de cualquier prueba. Él sabe cuándo inicia y cuándo termina. 2, Dios tiene un propósito específico para su sufrimiento y es posible que tú no lo entiendas sino hasta que haya terminado. Claro, ya sé por qué. 3, la prueba será provechosa si tú te sometes a Dios y confías en Él. No se trata de que está la prueba, estás pasando por dificultades y te estás riendo de una manera hipócrita. No, eso no es. Ya creo que ya entendemos cuál es ese gozo en el Señor. 4, las situaciones difíciles son oportunidades para demostrar fe y oraciones verdaderas. 5, si enfrentas la prueba con gozo y paz, el Señor demostrará el poder que tiene para sostenerte. 6, el Padre Celestial utilizará las dificultades para producir en ti un carácter como el de Cristo. 7, Dios caminará a tu lado en medio de las pruebas. No estás solo, estás caminando con Él. 8, el Espíritu Santo te permitirá soportar la prueba y salir vencedor. Si crees en estos principios,
Ellos te moldearán para responder apropiadamente a las dificultades en la vida. Esta perspectiva elimina esas reacciones negativas que provocan normalmente las pruebas y hace posible las respuestas sobrenaturales que tú vas a obtener. En vez de estar desdichado y desmoralizado, experimentarás paz y gozo maravilloso. Amén. Vamos a orarle al Señor. Señor, hemos expresado en unos cortos minutos quizás algo que vaya a cambiar nuestras vidas. Y te pedimos que si eso está generando en este momento alegría, confort en nuestros corazones, es porque has hablado en nuestras vidas. Ya, Señor, entendemos que estaba faltando. Ya sé por qué estoy sufriendo aquello que no debo sufrir. Debo pasar por pruebas y debo sufrir, pero que el sufrimiento no sea porque no sé qué está pasando. Gracias, Señor, porque le has hablado hoy a la iglesia. Gracias por tu palabra. Gracias porque de verdad muchas veces nosotros estamos pasando por pruebas y acudimos en última instancia, ya cuando nuestro desespero es grande, ya cuando ha afectado aquella situación nuestra salud, porque ya nos ha dado casi que un aneurisma, casi que nos ha dado un infarto. Ahí nos acordamos y decimos, ay, voy a ir a Dios en oración. No, Señor. Tú nos has dicho que tú eres el primero y que muchas de las pruebas es para llamarnos a nosotros, a ti, a buscarte a ti, a buscar esa sabiduría insondable, incalculable, abundante, incondicional que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, porque no tienes ninguna condición para dárnosla. Gracias, Señor, porque nos la das sin ni siquiera tomar en cuenta lo que somos nosotros, lo infieles que somos contigo, Señor. Señor, gracias. Te pido, amado Padre, que tu Santo Espíritu fije en nuestros corazones aquellas palabras que tú quieres que se fijen individualmente cada uno de nosotros y como iglesia, Señor. Queremos tomar ahora la Santa Cena de una manera digna. Así que te pido, Padre, que traigas a nuestros corazones aquellos pecados que hemos cometido durante la semana y que podrían estorbar en tomarla de una manera digna, de una manera que realmente te dignifique a ti. Que tu nombre sea exaltado, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.